stream de Barras Móviles, carajo, transmitiendo en vivo y directo desde Instagram y desde YouTube. Vamos a bajarle un poquito la música y ya vamos a arrancar. Siempre me gusta arrancar bien arriba. Instagram, les voy a aclarar que voy a estar acá 10 minutos. Si quieren ver el resto de la clase, se van a tener que ir a YouTube. Así que yo les aviso para que se vengan a YouTube. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, el canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Hoglan Barrios y esto es los streams de los domingos. Me complace darles la bienvenida, primero que nada, a mi nuevo hogar. Ya tenemos una barrita. Quiero comenzar dándoles la buena noticia de que ya pude mudarme, así que se vienen streams más seguidos acá en YouTube. Tenemos la intención de hacer stream uno entre semana y ya ustedes saben, como siempre, los días domingos. Así que por esa razón hoy estamos transmitiendo un día lunes cuando regularmente transmitimos los días domingos. Bueno, sin más preámbulos, quiero empezar a explicar un poco de qué va el stream de hoy. El stream de hoy es de Barras Móviles y va dirigido a cualquier bartender que quiera aprender acerca de barras móviles. Bien, puede ser un bartender que ya tenga una barra móvil y quiera potenciar conocimientos, o puede ser bien un bartender que esté trabajando en un bar y haya pensado en tener una barra móvil y esté buscando información. Por supuesto que siempre les recomiendo que hagan un curso y se capaciten, pero si no pueden, para eso está Hoglan aquí todos los domingos regalándoles contenido totalmente gratuito. Así que si estás buscando un canal como este, te invito ya mismo a que te suscribes, porque tenemos todos los domingos en vivo clases, diferentes temas acerca del mundo de la coctelería y el bartender, y además tenemos los días miércoles y los días viernes, estamos publicando videos de cócteles clásicos, cócteles de autor y también de elaboraciones artesanales. Quiero dar la bienvenida, si es primera vez que ves uno de estos videos, bienvenidos al Army Bartender, carajo. ¿Qué tal me salió? Me salió bien, ¿no? También quiero, por supuesto, saludar a todo mi Army. ¿Cómo está mi Army? ¿Qué dice mi Army de Instagram? ¿Qué dice mi Army de YouTube? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Semi? A ver, quiero saludar a mi Army. Déjenme un on fire, déjenme un let's go. Bueno, vamos a entrarle directamente al grano porque va a ser un stream bastante corto. Quiero también invitarlos a que si quieren una segunda parte me lo dejen saber, porque realmente esto no está... no se puede explicar en una sola clase tan corta, ¿no? Entonces, si ustedes quieren una segunda parte, me lo pueden dejar saber en los comentarios, ¿ok? Bueno, ahí va. Quiero también aclararles antes de comenzar que si quieres profundizar en esto, tengo en mi Instagram, @mentorhoglan, una entrevista que le hice a Luciano Berardi. Luciano Berardi es un experto en barras móviles, tiene un emprendimiento que se llama Big Jack. Entonces le hice a él una entrevista el año pasado, una entrevista de 40 minutos donde le saqué básicamente todos los trucos y todos los secretos de barras móviles. Así que si después de esta clase quieres profundizar más, te invito a Instagram, a mi IGTV para que la veas. Muy bien. Bueno, comenzamos. El día de hoy la idea es que si tú estás comenzando en esto de tener un emprendimiento en barras móviles, o bien sea que tengas ya tu barra móvil, te voy a dar los 8 puntos en los que te tienes que concentrar, ¿sí? Ahora, vuelvo y repito, si realmente quieres una segunda clase y realmente están interesados, después me dejas un comentario diciéndome segunda clase y cuál de estos 8 puntos quieres que profundice. También déjenme si tienen dudas puntuales. Vamos a suponer que tienes un negocio de barra para, por ejemplo, salones de eventos, por ejemplo, 15 años, bodas, y tienes una duda específica de un tema, me lo puedes dejar en los comentarios. O tienes una duda con contratación de personal, me lo dejas en los comentarios. Oh, Hoglan, ¿cuánto, una fiesta de 100 personas, cuánto debo llevar de cada botella? Me lo dejas en los comentarios. Así, para la segunda clase, ya yo te traigo específicamente contenido, ¿ok? Bueno, ahí vamos. Punto número 1 de la clase de barras móviles, fases del emprendimiento. ¿Por qué digo fases del emprendimiento? Porque muchas veces cometen errores los que tienen barras móviles o que están iniciando, de que no saben realmente proyectar el negocio de la barra y entonces terminan pareciéndose a todos los demás y por eso es que no tienen tantos clientes o no los contratan tanto. O le terminan pagando menos porque como no están diferenciados, entonces, bueno, realmente les pagan lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con fase del emprendimiento? Primero que nada, la idea. O sea, ¿cuál es la idea de tu proyecto? ¿En qué es diferente de los demás? ¿Qué es lo que hace diferente? Ahora tú me vas a decir, Hoglan, cócteles clásicos. Eso no es... Hoglan, coctelería autor. Eso no es diferente.
Tengo una barra que tiene espejos, eso tampoco es diferente. O sea, hay que pensar en cómo diferenciar el negocio. Si quieres que profundice, me lo dejas en los comentarios. Luego, lo que sería la planeación del negocio. ¿A qué me refiero a planeación? Es decir, ¿a qué mercado vas dirigido? ¿Cuál es tu cliente? O sea, ¿qué quieres atender? ¿Quieres atender a clientes empresarios? ¿Quieres atender corporativos? ¿Quieres atender a trabajadores? O sea, ¿a quién estás dirigiendo tu evento? ¿Quieres hacer, por ejemplo, mocktails, que sería coctelería para menores de 18 años? O sea, ¿a quién estás apuntando? Eso es muy importante. Y por último, pues el lanzamiento. Tenemos la oportunidad de que hoy día tenemos las barras móviles, por lo que es bastante sencillo realmente, perdón, las redes sociales, lanzar el negocio. Eso sería fase del emprendimiento. Básicamente, tienes una idea, haces un plan y lo lanzas. Punto número 2. ¿Cuáles son las áreas claves en las que te tienes que concentrar? Número 1, finanzas. Finanzas me refiero a la administración de todos los recursos, como también lo que sería convocar inversionistas, como lo que sería pedir un crédito, etcétera. Luego tenemos lo que es el área de logística, que para mí es la más importante de un emprendimiento, la más importante de barras móviles. ¿Por qué? Porque generalmente cometemos muchos riesgos, como por ejemplo en el tema del mise en place. Compramos mayor cantidad de frutas, entonces vamos a suponer que tienes, no sé, frutillas, por decir algo, que se dañan bastante rápido. Si tú no las usaste en ese evento o calculaste mal, puedes llegar a perder, no sé, un 2% de tu presupuesto. Entonces, la logística es muy importante para que no pierdas hielo, no pierdas insumos, nada se te dañe, etcétera. Bien. Luego, el tercero, ventas, ¿ok? ¿Cómo me promociono? Es muy diferente si estás haciendo business to business, negocios con gente, o sea, que serías un tercerizado, o bien sea que estás vendiéndole directamente al cliente. Son dos cosas distintas. Muy bien. Bueno, eso sería el segundo punto, las áreas clave del negocio. Finanzas, logística y ventas. Ojo con esto. Si tienes dudas con alguna específica, déjame en los comentarios. Bueno, luego vamos a lo que sería el stock inicial. Esto es muy importante porque tú debes estar pensando, bueno, Roland, ¿cuánto es lo mínimo que yo necesito? ¿Cuánto es lo mínimo para yo poder arrancar mi emprendimiento? ¿Verdad? Eso es lo que uno se pregunta. Cuando yo estaba trabajando de bartender y decía, wow, quiero tener mi barra móvil, y pensaba, bueno, ¿qué es lo mínimo con lo que yo necesito arrancar? Muy bien. Primero que nada, tienes que definir una carta de cócteles. Primero que nada, es decir, ¿cuál es tu cliente? ¿Cuál es la carta de cócteles? Y después que tengas esa carta de cócteles, entonces haces un escandallo de insumos. Ya yo expliqué en un stream pasado, estuve explicando cómo se calculan los costos de los cócteles. Búscalo para que lo veas. Ahí expliqué cómo se hacen los escandallos. Entonces, haces tu carta, buscas los insumos y luego tienes que tratar de buscar algún aliado comercial. Puede ser una distribuidora, puede ser una marca específica, puede ser la licorería cercana a tu casa, pero tienes que buscar un aliado para que te salgan, por supuesto, los costos más baratos. Entonces, stock inicial, insumos. Número 2, equipos. Siempre me gusta decir que menos es más. Tú puedes arrancar sencillamente con la barra, una mesita de apoyo y gaveras. Con eso tú puedes arrancar. No necesitas una unas cocteleras enormes, no necesitas una licuadora. O sea, tú arranca con lo mínimo. Después, si quieren la segunda clase, después de segunda clase les dejo un Excel. Tienes que dejarme, segunda clase, dejo un Excel donde tengo todo esto detallado. Bueno, luego lo que sería la estructura. Esto sería parte del stock inicial. Insumos, equipo, estructura. Muy bien. Punto número 4. Branding personal, marketing y ventas. Esto es muy importante. Esto tiene que ver con cuál es la identidad de tu marca. ¿Qué es lo que representa a tu marca? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Luego, ¿cuál sería la estrategia de venta? ¿Vas a pagar anuncios o vas a hacer creación de contenido? O un poco de ambas, ¿ok? No voy a meter mucho con esto porque esto realmente es muy profundo. Bien, vamos ahora a tips de experiencia. ¿Cuáles son esos tips que tienes que tomar en cuenta? Que yo las he pasado y seguramente tienes acá algún experto, déjenme en los comentarios, los que están en vivo, que ya tienen barras móviles y se van a sentir identificados con esto. ¿En qué te tienes que concentrar para que no cometas los errores? Punto número 1, debes visitar el lugar antes del evento. Eso es lo primero que quiero compartirte. Una vez que ya te cerraron el evento, que ya te lo reservaron, ya te lo pagaron, lo primero que tú tienes que hacer es ir a visitar el lugar del evento. Tú no puedes ir a un evento a trabajar, a montar tu barra móvil si tú antes no has ido a ver el lugar. Tú tienes que conocer todo, cómo es el acceso, si hay estacionamientos, la zona de carga, dónde vas a dejar el hielo, si tiene o no tiene temperatura, si puedes o no guardar, si tienes acceso a la cocina. Hay mucho detalle que solamente lo aprendes en la logística cuando tú vas anteriormente a ver el lugar. Punto número 2.
cometen el error de no llevar suficiente cantidad. Entonces se quedan cortos, quedan mal con el cliente o no le explican bien al cliente. Entonces lo que sucede generalmente es que, vamos a suponer, tenías la posibilidad de vender ahí en vivo más y no tienes esa cantidad. Y como estás arrancando y no tienes stock, perdiste plata. Ojo con calcular correctamente las cantidades. Hay una formulita de Excel que se aplica una regla de 3 como para nosotros llevar inclusive un 30% más. ¿Ok? Bueno, pero no los quiero marear. Punto número 3, personal no calificado. Muchas veces no tenemos botellas de alta calidad, tenemos barras elegantes, espejo y terminamos queriendo ahorrar dinero en el personal y terminamos llevando a personas que no están calificadas, bien sea porque no hayan estudiado, porque no tengan experiencia o porque no tengan simplemente la vocación. Entonces estén en la barra con el teléfono, con los brazos cruzados, tratando mal al cliente, con una presentación personal inadecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante el personal. Por ejemplo, este colega que les hablé, Luciano Berardi, él formó a su talento desde cero y lo fue preparando desde ser bachero hasta que fueron encargados de la barra. Eso es muy importante, el personal. Bueno, punto número 4, no aclarar todos los detalles con el contratante. Una vez que el contratante te paga, dice, sí quiero esta barra móvil, ustedes lo que tienen que hacer es aclarar todos los detalles. Para eso te haces un checklist de todas las preguntas que le tienes que hacer al contratante. ¿Cuál es el horario? ¿Cómo es el tipo de evento? ¿Cuáles son el target de los invitados? ¿Cuáles son los cócteles de apertura, de cierre? ¿Qué tipo de...? O sea, todos los detalles. ¿Por qué? Porque el cliente, si tú dices, sentido común, él lo va a entender, lo que termina pasando es que entre entendidos hay muchos errores. Entonces, vamos a suponer que no aclaraste que tu servicio no incluye ni espumantes, ni cervezas, ni bebidas sin alcohol. Si tú no los aclaraste desde un principio, lo que va a pasar es que el cliente lo va a asumir. Entonces, usted tiene que aclarar todo con el cliente. El cliente puede ser un encargado de un evento, puede ser un cliente directo o puede ser una persona que te está subcontratando, por ejemplo, un salón de eventos. Tú tienes que aclarar todo. Muy bien. Punto número 5, la legalidad de la barra. A tus empleados les tienes que tener seguros, ¿sí? Tienes que averiguarte todo lo que es la parte de seguros, tienes que averiguarte la legalidad, tienes que pagar todos tus impuestos, tienes que estar ahora con el COVID, hay nuevas normas, los hisopados. Ojo con eso, ojo, porque esto es súper importante. Tendemos a decir, bueno, la legalidad no la pago y lo que termina pasando es que te multan, te cierran el evento y terminas mal. Así que ojo con tener toda tu legalidad bien cubierta. Punto número 6, organizar y cerrar el evento mínimo 15 días. Por más que tú estés desesperado en vender la barra, no cometas el error de, sí, me reservaron un día antes y sales corriendo. Es preferible decir que no y pasar esa oportunidad a que tú vengas a tener una barra móvil que la cerraste el día anterior y por necesidad te va a salir todo mal. Usted ciérrese mínimo 15 días. Una barra móvil tiene demasiados detalles porque tenemos que trasladar todos, desde la bromatología, desde la seguridad, desde el cuidado de los insumos, desde la vida útil. Hay demasiadas cosas que contemplar como para decir, sí, ciérrame ahí. No, 15 días mínimo, ¿ok? Ciérrense ahí, eso es un consejo. Bueno, como último punto, costos generales. Gente de Instagram, ¿la están pasando bien? Si quieren seguir viendo esta clase, vayan a YouTube. Acá en mi perfil encuentran el link directo. Mentor Hogland, @Mentor Hogland en YouTube. Sigue la clase. Chao, un beso. Bien, traccionando a la gente de Instagram. Muy bien, por último, costos generales. Todo es costo, mi gente. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces decimos, ay, oye, yo a mi barra le quiero poner cortes de ananá. Ustedes saben que la ananá es una de las frutas más caras. Entonces tú vienes y que le quieres poner rodajitas de ananá, le quieres poner triángulos de ananá, le quieres poner cerezas y no sacas el costo de los cócteles y no sabes cuánto te encarece eso. Después resulta que el cliente no te pidió justamente ese día piña colada, sino que te pidió otro cóctel. Y tú terminaste todo eso perdiéndolo, a no ser de que tengas un evento cercano. Entonces, lo más importante de una barra móvil no es la venta. Lo más importante de una barra móvil, les digo ya de entradas, es tener la lupa en los gastos. Eso es lo más importante, mi gente. Y por último, les quiero dejar para que investiguen y para la segunda clase, cálculos de insumos. ¿Cómo calcular para 100 personas, para 200 personas, para 300 personas? Hay una norma de hotelería que se utiliza mucho, que es, se calcula una cantidad de cócteles por invitados. Una cantidad entre 3 y
No lo voy a... Déjenlo en los comentarios que lo saben. Entre 3 y por persona, una cantidad de tragos. ¿Por qué? Porque hay unos que toman y otros que no. Esto, más lo que es la vida útil y el armado, lo vamos a ver en una segunda clase. ¿Cómo está mi Army? ¿Cómo la están pasando? Bueno, mi gente, me voy a despedir. Cualquier duda que ustedes tengan, déjenmelo en los comentarios, que vengo con una súper segunda clase para ustedes. Me voy a ir despidiendo. Los quiero mucho, pero antes de despedirme, quiero saber si tienen alguna duda. Voy a responder solamente 2 dudas. Los primeros que me dejen dudas los voy a responder y los voy a dejar así porque quiero saber si realmente están interesados en una segunda clase y en qué específicamente. No olviden dejarme comentarios para yo armarles una clase y voy a responder todas las dudas. Si me dejan 20 preguntas, 30 preguntas, las 20, 30 las voy a responder exclusivamente en una segunda clase. A ver, ¿qué dudas tiene mi Army? ¿Cómo está mi Army? A ver. Cálculo de insumos para... Exactamente, Gabriel. Para la próxima clase vamos a saber cuánto comprar de insumos para cada tipo de evento. Eso es importante. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Kevin Franco, estoy por abrir un bar. Muchas gracias por todas las lindas palabras que me dicen. Precio para cobrar por persona. Esto es una gran pregunta. Esta sí la voy a responder. Mira, yo te expliqué en la clase pasada de costos que se cobra por 3. Es decir, la norma si no hay control de costo en tu país, por supuesto, de precio justo sería por 3. Es decir, si a ti el costo por insumo te cuesta 100, más todos los gastos de traslado, personal, impuestos, todo eso, vamos a suponer que te termina costando 100 pesos. Tú lo tienes que vender a 300 pesos. ¿Ok? Voy a aclarar que al tú trasladar la barra de un lugar a otro, al no ser fijo, es más caro además. Se puede cobrar inclusive más caro. Pero ya de entrada te digo, para no dejarles una respuesta ambigua, que básicamente sería por 3. Pero después, en una próxima clase, les puedo decir que se puede llegar a cobrar 7, 8 veces dependiendo del tipo de servicio que ustedes estén ofreciendo. ¿Ok? ¿Cuánto más o menos el precio de la barra? Mira, hay muchas maneras de cobrarla. Lo puedes cobrar por persona. Por ejemplo, acá en Argentina está promedio 3.000 pesos por persona. Es decir, que si son 100 personas, serían 300.000 pesos. La barra con todo incluido. O lo puedes cobrar por cócteles. Hay otras barras que cobran por cócteles. Vamos a suponer. Tengo 200 personas. Tengo 100 personas en un evento. Bueno, tú le dices, ejemplo hipotético. Bueno, tendrían que ser 5 cócteles por persona. Entonces le vendes 500 cócteles. ¿Me explico? Y cada cóctel te vale 200 pesos, por decir algo. ¿Sí? Hay personas que lo venden por cócteles. Hay empresas que lo venden por cócteles. Hay otros que lo venden por persona, que es lo más común. ¿Ok? Bueno, no voy a poder... saludos desde el Doppel, Hogland. Un abrazo, Nace. El Doppel me encanta. Amo muchísimo. Es uno de mis bares favoritos. Un abrazo a todo el equipo del Doppel. Los quiero mucho. Bueno, mi gente, me despido. Ya saben, una segunda clase. Déjenme todas sus dudas. Y recuerden siempre ser felices y una sonrisa, que lo mejor siempre está por venir. Dios me lo bendiga, carajo. Suscríbanse, los quiero. Chao, 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 chao.